del contenido. Continuando con la mejor combinación de humor y educación de la radio matutina El Mañanero, recibimos a Alejandro Cambiaso Rate. O Rate. 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 Wow. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se Usted escribe? nunca va a ver un rate anotado en un colmado que deba. En verdad, No. nunca. Pidiendo fiado, no. Quien es médico familiar en Médico Express en nuestra casa con el tema urgencias médicas de Navidad. Bienvenido al Mañanero, por favor. Wow. Buenos días. ¿De los rates de dónde es usted? Buen día. Bueno, el apellido Rate proviene de Dinamarca. Exacto. En el país hay como 5 solamente, son pocos. Qué bueno. Pero Son los mismos. Mi primer apellido es Cambiaso, que también, bueno, es de proveniencia italiana, pero tenemos muchísimos años en República Dominicana. Hay una calle con el apellido Cambiaso. Sí, Claro, bueno, Cambiaso. Juan Bautista Cambiaso fue quien fundó la Marina de Guerra. Ajá. Y se ve que ustedes se han distribuido bien porque los cambiazos y los rates no son muchos. No, sí, No se han no, mezclado con son los Pérez ni pequeños. con No, los... han Estamos en cambiado, el mismo no han cambiado ni un círculo. rato. Exacto. Ey. Espaguetillo. Cuéntanos este tema que nos trajo para toda la audiencia del Mañanero. Bueno, la verdad que es muy oportuno y gracias por esta oportunidad de poder conversar con toda la población, cómo en este tiempo de Navidad poder conversar no solo de las fiestas, no solo de pasar un buen momento en familia, sino también de cómo cuidarnos. Como sabemos, en República Dominicana, bueno, y en muchos países del mundo, en esta época ocurre un aumento de intoxicaciones alimentarias, un aumento inclusive de emergencias vinculadas a cardiopatía isquémica, problemas coronarios, pero también accidentes de tránsito, entre otros. Y en muchos de estos casos son medidas que podemos evitar. O sea que creo que es de gran importancia poder concientizar a la población de qué medidas tomar para que tengan unas Navidades felices, pero también seguras. Principalmente en el aspecto con la cultura que nosotros tenemos de la comida. Que de hoy para adelante lo que se hable de cena. ¿Cuáles medidas preventivas se pueden tomar? Porque después del palo dado hay que correr para emergencia. Pero nadie está pensando en nada preventivo. La gente está pensando en cómo está el libre cerdo, que es el pollo da, que es cómo está la manzana. ¿Cómo se logra eso en una cultura como esta? Bueno, en primer lugar vamos a ponernos en contexto. En República Dominicana el 32% de la población adulta es hipertensa. El 13% es diabética. Entre un 68 y un 70% está en sobrepeso. Entonces, estas son cifras importantes porque son grupos de población que tienen que tener algunas medidas particulares. En cuanto a la alimentación, lo que debemos de evitar son los excesos. Vemos que con mucha frecuencia se comen grandes cantidades y se consume mucho alcohol. Los pacientes que son hipertensos y diabéticos deben de consultar a su médico para saber qué cantidad de alcohol pueden consumir, que debe de ser poco, evidentemente. En otro orden, es muy importante la hidratación abundante, tomarse sus 8 vasos de agua, con la excepción de los pacientes que tengan problemas de insuficiencia renal, que tengan alguna restricción hídrica. Es de gran importancia también el recalentado, señores. Aquí se consume, por ejemplo, comida que si no son en exceso, no son dañinas, como el caso, por ejemplo, de las ensaladas, el cerdo, etcétera. Pero si usted tiene una ensalada rusa o cualquier alimento que tenga mayonesa o que tenga cremas de este tipo, no pueden dejarse fuera de la nevera por más de 2 horas. Ah, no. Porque se produce un aumento del crecimiento de lo que son la salmonela, bacterias como Escherichia coli, entre muchas otras. Pero también con el famoso recalentado. Si va, los alimentos pueden guardarse y pueden recalentarse, pero no es prudente de que se guarden por más de 4 días porque aumenta mucho el riesgo de que ocurran también infecciones gastrointestinales ligadas a sobrecrecimiento bacteriano. Pero este tema que usted ha puesto ahora, este dato a mí hasta me preocupa. Principalmente el caso de las ensaladas. Porque a las 2 de la tarde ya la ensalada está hecha. Claro. O sea, en la tarde temprano la mayoría de las familias cenan a las 10 de la noche. Entonces, repítame ese dato, por favor, para que las madres dominicanas cojan la ensalada a las 8. Bueno, lo importante es que después que hacen su ensalada, sobre todo las que tienen cremas, mayonesa, etcétera, que se mantenga refrigerada y huevos. Ya cuando esté lista para servir, la pueden servir, puede permanecer fuera 2 o 3 horas, pero no por periodos tan prolongados para evitar precisamente de que haya un crecimiento de algunas bacterias como la que mencioné, salmonella, Escherichia coli, listeria, entre otras. Escherichia coli se oye bien, eso no parece que una... cantante, no Eso no parece que algo Una casi... cantante. Eso no parece algo casi... El ¡Con remix. ustedes, Escherichia coli! No, parece un festival. Sí. Un festival, parece. De música electrónica. No era una cantante. Enrique. Doctor, Maduren, vale. pasa mucho que en esta temporada la gente se quita del gimnasio de forma abrupta. ¡Pah! Me quité. Y volvemos en enero. Y todo el que se mantuvo en buenas condiciones se descuida en final de noviembre, diciembre. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, creo que el mes de diciembre también, en adición a ser un mes muy propicio, ¿verdad?, para hacer esas metas de nuevo año,
que vienen vinculadas a perder peso, a una alimentación saludable, etcétera, también es un momento oportuno para quien no ha tenido la oportunidad de hacerse un chequeo médico preventivo, se lo haga. Un chequeo médico a tiempo puede salvar su vida. En estos chequeos es muy importante tomar en consideración cómo está su presión arterial, sus niveles de azúcar, sus niveles de colesterol, para que inclusive quienes realizan prácticas deportivas de alto impacto verifiquen que estas actividades no sean de alto riesgo para ellos. Es muy importante ver, en primer lugar, si el paciente presenta una arritmia, no presenta una arritmia, si va a hacer actividad deportiva intensa, también si tiene alguna condición osteomuscular que se lo limita. Hay personas que tienen hernias discales o que tienen condiciones que no pueden o que deben levantar cierto peso. Hay ejercicios que pueden hacer y otros que no pueden hacer. O sea que creo que un gran mensaje del programa del día de hoy sería que un chequeo médico a tiempo puede salvar su vida y así de manera personalizada poderle hacer recomendaciones en cuanto a su alimentación y en cuanto a la forma en que puede ejercitarse. Doctor, me sorprendió una respuesta anterior que usted dijo deficiencia hídrica. Hay gente que le dice, no puede tomar tanta agua. Que los que le dicen, no, 8 vasos para ti, no, para ti son 6. Bueno, lo que pasa es que se calcula generalmente en base a tu superficie corporal, la cantidad de agua que debes de consumir. Pero también sí hay personas que tienen ciertas condiciones como insuficiencia renal o como insuficiencia cardíaca, que consumir un exceso de agua puede hacer que tengan una sobrecarga de volumen y pueden atentar contra su salud. Lo normal es que es un individuo, por ejemplo, que un adulto, y es una medida estándar, ¿verdad?, para que la población general lo entienda de forma bien fácil, sobre todo en un país como el nuestro, que es bastante caluroso, donde también vemos que la deshidratación, sobre todo en playas, juega un rol muy importante. Y como hablé ahorita, hay un 13% de diabéticos que si se deshidratan tienen más posibilidades porcentuales, ¿verdad?, que la población en sentido general a desarrollar una hipoglicemia, que le baje el azúcar o que le sube el azúcar. ¿Cómo lo diferenciamos? Generalmente el que le baja el azúcar se siente débil, sudoroso. El que le sube el azúcar tiene que ir mucho al baño a hacer pipí y puede tener también náuseas, vómitos, entre otras cosas. Y ahí hay un punto muy importante que creo que puede ser una lección de este programa de mucho peso para toda la comunidad que los escucha. Y es cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. No son sinónimos, doctor. No son sinónimos y la mayoría de la población, inclusive muchos médicos, no lo diferencian. Desate esa ciencia, doctor. No, es de manera muy práctica y sencilla. Una emergencia, tu vida está en peligro y requieres atención inmediata. Una urgencia, requieres atención médica rápida, pero tu vida no está en peligro. Entonces, por eso vemos muchas veces nuestras emergencias rebosadas de urgencias, que no son emergencias. Entonces tienes... Pues tienen que hacer dos, una urgencia y una emergencia. Entonces, no, ya en el país están comenzando a surgir también centros de urgencia para poder descongestionar las emergencias y que quienes requieren atención donde su vida está en peligro puedan recibir atención médica más rápida. Ahí entra el trabajo del triaje. Esa es una excelente pregunta. Triaje o triage, porque es una palabra francesa. Lo que quiere decir es clasificación. Y en República Dominicana se utiliza una escala que se llama Manchester, que nos permite clasificar de acuerdo a colores con la rapidez que se debe atender un paciente. Si un paciente viene con dolor de pecho o perdió el conocimiento o es un herido de bala, definitivamente es una emergencia. Él debe de ser tratado de forma inmediata. Ahora, si el paciente viene con un dolor de muela, aunque también es bastante molesto, pero su vida no está en peligro, o viene, por ejemplo, con una reacción alérgica leve, es un paciente que puede esperar un poco. Entonces, eso nos permite brindar atención oportuna y rápida cuando los minutos cuentan. Doctor, usted sabe que en teoría suena muy bien el hecho de aconsejar a las personas, a la población, no beber, no excederse en las comidas, quizás no comer las frituras, pero en la realidad es que al final todo termina siendo como ya lo conocemos. La pregunta sin vergüenza del día: ¿cómo preparamos el cuerpo para nosotros poder resistir a todo lo que viene? Porque no le vamos a decir que no a la conchita del chicharrón, ni le vamos a decir que no a la bebida. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, en primer lugar, locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. En nuestro país vimos más de 3.000 muertes por accidentes de tránsito el año pasado, dentro de las cuales más del 70% fueron vinculadas a motocicletas, dentro de las cuales la gran mayoría estaba involucrado el consumo de alcohol en personas jóvenes que no usaban un casco protector o personas en accidentes de tránsito que no usaban su cinturón. Entonces yo creo que lo primero debe ser un llamado a la prudencia. Tenemos que utilizar cinturón de seguridad, tenemos que utilizar cascos y tratar de no conducir mientras manejamos. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque tenemos que trabajar en equipo, señores. Puede ser que dentro del equipo integren un nuevo amigo que no beba. O sea, que ese sea el conductor asignado. Sí. O sea, es importante, o distribúyanse. Voy a salir hoy te toca a ti ser el conductor asignado. Sí, tú vas a hacer, y creo que eso es algo que se puede manejar bastante bien. En segundo lugar,
no excederse. Si usted va a tomar alcohol, no puede hacerlo con el estómago vacío, por una razón muy sencilla. Sobre todo en esa población que es diabética, tiene más predisposición a desarrollar lo que es hipoglicemia. Entonces es muy importante que se hidraten bien. Por eso hablamos de la importancia de esos 8 vasos de agua. No es que no consuma alcohol, no es que no coma chicharrón, puede hacerlo, pero todo con moderación. Elija sus batallas, si se va a comer su chicharroncito, cómase una ensaladita. Claro, niveles. 2 libras de chicharrón no son nada. Y también es diferente el hard liquor o el licor fuerte en pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, o el ron, que contiene, por ejemplo, una carga glicémica, que si se toma una copa, por ejemplo, de vino tinto. Entonces es importante que se personalicen los casos y que trabajemos en equipo. Doctor, hablando de ese desorden de la bebida, del romo, de la yuca, de todo eso, que va con el cerdo y todo eso. Mi pregunta es la siguiente. ¿El orden de lo que entra puede sopesar el desorden? Mira, es una buena pregunta, pero volvemos a lo mismo también. Volvemos al tema de la moderación. Es importante, por eso los platos de comida tratamos, y se menciona tanto en la parte médica, traten de que 1/3 sea ensalada. Bueno, porque eso ya te limita si 1/3 es ensalada, la cantidad que vas a consumir de alimentos, por ejemplo, fritos, etcétera. La bandera dominicana, que es nuestro plato típico, es bastante saludable en sentido general. Cuéntame. Porque si se fijan, es muy equilibrada. Tiene carne, ¿Proteína? tiene arroz y muchas proteínas con la habichuela y también la ensalada. Entonces, lo importante es que tenga un balance. O sea, si es el 90% arroz y es un 3% de ensalada, ahí entra la importancia del equilibrio. Entonces, Cuando usted dice si tenemos ensalada. ese plato, ya nos servimos en el buffet, ¿cómo sería adecuado que estuviera en la ensalada rusa? O sea, ¿cómo usted lo distribuiría en el plato? Lo Cerdo, ideal. Lo ideal. Como para que el público disfrute, pero con moderación. Tú dices en porciones. En porciones. Entonces, bueno, un poquito más de carne y ensalada y un poquito menos de arroz. Como usted dice ensalada, incluye ensalada de codito con tuna, porque en mi caso, mi amor. perdón, pero su ensalada, Dale. Yo sé por dónde tú vienes. usted dice, el doctor dijo que no ensalada. Sí, pero codito con tuna es fuerte. Y mayonesa tiene. Ensalada se refiere a ensalada verde, ensalada hervida. Rusa. Aclárale, porque hay unos dañaditos como yo que buscan ese video como excusa para meterse libre y cuarta de codito con tuna. Y le pone su arroz al lado. Bueno, eso es una muy buena aclaración. Ahí estamos hablando realmente de carbohidratos y estamos hablando de pastas. Y estamos hablando también de lo que hablábamos, en muchas ocasiones a eso le ponen mayonesa, etcétera. Y si permanece también fuera por 2 o 3 horas también es algo que puede aumentar también el riesgo, ¿verdad?, de infecciones gastrointestinales. Sí, todos los alimentos verdes tienen una gran ventaja. Son ricos en clorofila y al mismo tiempo la clorofila se convierte en un anticoagulante natural. Por eso es la importancia y son de utilizar también alimentos que tengan antioxidantes, que nos ayuden también a mantener una piel Tersa. aparte de esa piel tersa, ¿verdad?, que nos ayuden a reducir lo que son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. ¿Cuáles son las principales causas de muerte en el mundo? Entonces hay que ser práctico. La primera son los infartos agudos al miocardio y está muy ligada al sobrepeso, al sedentarismo, al colesterol alto, a la presión alta. La segunda, los accidentes cerebrovasculares, pero tienen las mismas causas comunes. La tercera, nos vamos a algunos tipos de cánceres, ya sea, por ejemplo, los vinculados al colorectal. Por eso es la importancia, y creo que aquí otro llamado preventivo, que las mujeres se hagan desde edad temprana sonomamografía. Sonografía no tiene radiación, pero ya a los 40 años debe de hacerse su mamografía y su sonomamografía. Todas las personas a los 50 años tienen que haberse hecho también su colonoscopía para escrutinio de cáncer de colon. Y hacerlo antes inclusive si tienen factores de riesgo. Pero igual las mujeres hacerse tu papá Nicolau, que eso también, el cáncer de cervix es totalmente también prevenible si lo encontramos a tiempo. O sea que hoy día podemos ver cómo hay muchas enfermedades y condiciones que con un chequeo médico a tiempo se pueden prevenir o la podemos tratar de manera adecuada. Ya me hice mi chequeo en diciembre y ya hablé con mi casa. Mira, yo quiero esto, cocíneme esto. ¿Qué otra recomendación usted entienda que debemos tener para evitar este tipo de accidentes ya en diciembre, los más comunes en diciembre? Sí. Bueno, en primer lugar, lo que conversamos, siempre ponerse el cinturón de seguridad. Si va a conducir una motocicleta, ponerse el casco, no tomar bebidas alcohólicas en exceso y salir a manejar. Siempre tener un designated driver o un conductor, ¿verdad?, que lo acompañe, que no esté consumiendo bebidas alcohólicas. Evitar los excesos. Creo que es de gran importancia también que tengan identificado todas las familias su pequeño botiquín, pero más que su pequeño botiquín también saber dónde acudir en caso de una urgencia o una emergencia. Siempre a tus amigos decirle, porque hay centros de salud con lo cual usted puede sentirse cómodo y otros También, con sí. lo que no. Entonces decirle, si a mí me pasa algo
Llévame a tal sitio. Clínica, tal sitio. Claro. Eso también es de gran importancia y sobre todo si tienen también un médico de confianza, poder tener esa relación cercana que le permite a uno acudir a un centro de salud y recibir la atención que uno merece. En este sentido es importante también tener algo claro. Siempre es importante verificar que los médicos sean miembros de su colegio médico y de su sociedad especializada y que el centro donde usted va sea un centro que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública. También existen centros clandestinos y la sociedad civil en ese sentido tiene que empoderarse y acudir a centros que estén habilitados y que cumplan las normativas locales. Alejandro, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted y visitarlo también? Porque usted es médico. Sí, bueno, yo presido Médico Express, que es un centro de salud que En está nuestra casa. ubicado en Santo Domingo Este y que básicamente es todo lo que necesita su salud en un solo lugar, 40 especialidades médicas, cirugía ambulatoria, la unidad de imágenes médicas certificada por General Electric como centro de excelencia y de igual manera endoscopía, colonoscopía, tratamientos dentales, oftalmológicos, todo lo que necesita su salud en un mismo lugar. En un solo lugar. Ahí en Médico Express pueden visitarme. Yo también presido la Asociación de Turismo de Salud del país. En ese sentido trabajamos mucho en Médico Express con dominicanos que residen en el exterior que nos visitan. Y se ha convertido el turismo de salud en una actividad muy importante para el país porque para convertirnos en un destino cada vez más seguro tenemos que fortalecer lo que son nuestros servicios de salud y sobre todo certificarlos a nivel internacional. Y además, lo mejor, la ubicación, el maletero le lleva a la clínica. Te sale del aeropuerto y ahí está la clínica. Es cierto, sí. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Cambiaso. Esperamos tenerlo por aquí ya periódicamente porque usted se ve que estudió. No, y usted comunica Ahí sí- comunica ahí muy sí- bien. ahí Pues se respondió nota. toda la pregunta. Ahí sí es fácil cuando uno Usted ve que estudia. anoche amaneció estudiando. Y nos tiene como niños buenos todos aquí. Estamos como, Exacto. bueno. Así que ya lo sabe, Jonathan. Hay que agendarlo. Un médico de cabecera y de nuestra Claro. casa. Médico Express, seguimos. Ahora viene el único bloque al que nos